Mis hermanos, que el Señor les bendiga este día y que nuestra participación junto con ustedes sea una oportunidad de ser bendecidos, construidos en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y no les extrañe que les diga que en cierta manera, aunque vamos a entrar al capítulo 13, no vamos a dejar de apoyarnos en el capítulo 12. Y hay una cuestión muy importante. Yo siempre he dicho, cuando se explican las cosas, siempre no deja de haber algunos rincones a los que no se les dio importancia. Pues vale la pena. Así que el capítulo 12 de Apocalipsis en realidad nos presenta dos grupos. Uno que es la iglesia, esa está con el Señor y es llevada a juicio. Y cuando usted escucha cómo en el cielo la iglesia está siendo juzgada, así es, hermano. Y entonces algunos hermanos o algún hermano me dijo, pero conviene que usted nos demuestre con la escritura que eso es posible, que eso es correcto, porque más bien pareciera una inconsistencia. Es decir, un pueblo de redimidos, perdonados, y ahora resulta que estando en el mismo cielo, tienen que participar en un juicio. Y yo le tengo que decir que sí, que así es. Y a grado tal que podemos encontrar aquí este lugar de juicio. Mire, el diablo va a ser el acusador. Ese es el fiscal que acusa despiadadamente. Dice el Apocalipsis, acusaba a nuestros hermanos día y noche. Entonces, tenemos ahí por un lado a un fiscal, a un acusador. Número 2, tenemos ahí a los acusados, que vienen siendo los redimidos del Señor. Y tenemos, por supuesto, un juez. Entonces, los acusados, el fiscal, acusador despiadado y el juez. Y yo dije, el fiscal, bueno, ese es el diablo, que acusa día y noche, mientras que los acusados son los creyentes, toda esa iglesia que fue rescatada y redimida, que el Señor la ha transportado al cielo. Y la aparente inconsistencia de esto sería, ¿cómo es posible, hermano Ramos, que esa iglesia que ha sido redimida y que ha sido llevada al cielo ahora tenga que padecer un juicio? ¿Quién es el juez? Bueno, dije, el fiscal es el acusador, el acusado es la iglesia, el juez es Cristo. Usted me va a decir, pero ¿en qué se basa para decir que es Cristo? Bueno, es que en el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 5, el Señor les hizo una aclaración a los líderes religiosos. Y les dijo, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Le parece a usted
un pasaje fundamental para decir el que asiste allí como juez es Cristo Jesús. Porque el Padre a nadie le ha dado esa autoridad de juzgar, solamente se lo dio al Hijo. Entonces ya tenemos, de alguna manera, tenemos el acusador, tenemos los acusados, tenemos al juez, que es Cristo mismo. Pero veamos el juicio. Me interesa porque hay quienes me hizo la pregunta, hermano Ramos, ¿pudiera ampliar esto? Y yo siempre soy muy dado a ir a esos rincones de la enseñanza para buscar muchas cosas que podemos aprender. De tal manera que les voy a decir que el juicio de la iglesia, en el juicio de la iglesia, la cuestión o acusación básica era acusación de pecado. En el cielo. ¿O no dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio? Y yo expliqué que en realidad en ese juicio Satán hace dos acusaciones. Y las dos acusaciones tienen que ver con el pecado. Pues entonces tendremos que hablar sobre ese asunto. Pero la pregunta en este caso sería, ¿pero por qué a la iglesia se le tiene que hacer un juicio? Bueno, yo le voy a preguntar a usted, ¿acaso encuentra usted en la Escritura que la iglesia ya haya sido juzgada? Absolutamente. ¿Pero tiene acaso que ser juzgada cuando que ya fue perdonada? Bueno, le voy a citar lo que dice el capítulo 9 de los Hebreos. Dice que está establecido a los hombres, escúcheme bien, morir una vez y después el juicio. Y aquí tenemos, por supuesto, a una multitud de creyentes con el carácter de iglesia. Pero ¿por qué están allí con el Señor? Bueno, es que esos creyentes habían muerto. Vamos a pensar de esa manera. Esos creyentes son hermanos que a través de los siglos habían muerto. Entonces ya se cumple por primera parte, está establecido que mueran. Falta la segunda parte y después el juicio. Entonces ya todos esos creyentes ya sufrieron la muerte. Y ahora está establecido que tienen que participar en un juicio. Y entonces yo dije, ¿y la iglesia que ha sido levantada de entre los muertos? Porque a ese inmenso grupo que es la iglesia, pero que insisto, eran hermanos que habían probado la muerte a través desde el primer siglo para acá, o antes. Y usted me va a decir, bueno, pero los hermanos que no murieron, sino que el Señor vino y resucitaron ellos, pero hubo mucho creyente que estaba vivo. Miren lo que es la Escritura, tiene para todo. Dice Pablo que el Señor viene, levanta a todo ese pueblo,
Dice, y nosotros los que quedamos, dando por hecho o por cierto la posibilidad de que muchos creyentes, cuando Cristo venga por la iglesia, el Señor levanta la iglesia, pero hay muchos hermanos que no han muerto, pero son parte de ese instante. Y entonces ellos no murieron. Entonces no se cumplió la escritura. Se cumplió porque dice que entonces a esos sus cuerpos son transformados de tal manera que ese ser transformado es un equivalente a morir y a resucitar. Esos creyentes, ya está en 1 Tesalonicenses, esos creyentes equivale a que mueran, pero sin funeral. Precioso detalle. Ellos van caminando, por decir algo, o están trabajando, o lo que usted quiera. En ese instante el Señor levanta, ordena que los muertos en Cristo resuciten, porque la primera resurrección es solo para creyentes. Nada tienen que ver los que no creen en Cristo. Grábese eso. De tal manera que los creyentes son levantados, cumpliendo entonces la sentencia de que está establecido a los hombres morir una vez y luego participar en el juicio. De tal manera, y es muy interesante esta cuestión, de tal manera que el apóstol Pablo no pasa por alto la posibilidad de que muchos hermanos, ese momento de que el Señor levante la iglesia, muchos hermanos estén vivos. La pregunta es, o a ellos no se los llevan, o ellos no mueren. Pero si acaso se dice, ellos no mueren, ¿qué hacemos con lo que acabamos de leer de Hebreos 9:27? Que está establecido a los hombres morir una vez, no dos, una vez, y después presentarse al juicio. Quiere decir que este grupito de hermanos, de creyentes, que no habían muerto cuando el Señor vino por la iglesia, al sufrir esa transformación, donde lo mortal es vestido de inmortalidad, es el equivalente a morir, pero al mismo tiempo son levantados, que es el equivalente a resucitar. Entonces tenemos un cuadro completo. Ningún creyente se quedó sin cumplir este principio. ¿Cuál principio? De morir una vez y después el juicio. Entonces, con esto que les he explicado, yo creo que les he aclarado, por supuesto, que sí se justifica hablar de un juicio de la iglesia en el capítulo 12 de Apocalipsis, en los primeros versículos. La iglesia, dije, ha sido levantada de entre los muertos. Pues a este inmenso grupo, aunque sean millones y millones de resucitados en Cristo, tendrán que cubrir esa ruta de ir al juicio. No podrá quedarse ninguno sin ser parte de ese juicio. Interesante, ¿eh? Pero eso que le estoy diciendo va a ser lo mismo para los que murieron en pecado, aunque estos están resucitando hoy y los otros dentro de 1000 años. Entre una resurrección primera y una segunda
hay una distancia de 1000 años. Sin embargo, el suceder de ese pasaje de Hebreos 9:27 es el mismo que está establecido morir. Los que estaban en Cristo resucitaron y ahora están en ese juicio. Mientras que los que vayan a resucitar dentro de 1000 años, que son pecadores, impíos, que no tuvieron ninguna relación con el Señor Jesús, esos cubren lo que está escrito, que la paga del pecado es la muerte. Pero ¿por qué estoy diciendo la paga del pecado es la muerte? Por una razón muy sencilla. Porque el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y está establecido que todo ser humano tiene que morir. O sea, eso no puede ser cambiado. Sean creyentes, tendrán que morir y resucitar cuando Cristo venga por nosotros. Sean los que no son creyentes, murieron, tendrán que resucitar para nunca más volver a morir. Porque esas cosas no se toman muy en cuenta. De tal manera que estos resucitan 1000 años después para ya no volver a morir. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tanto los creyentes de la primera resurrección como los no creyentes de la segunda resurrección, invariablemente todos ellos nunca jamás, es decir, serán eternos, porque ya no podrán volver a morir. Ah, qué interesante. Pero ¿por qué ya no podrán volver a morir? Porque Dios lo estableció, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, una persona muere y tiene que morir como paga física del pecado. Y si esa persona ya murió, ya resucita, no tiene razón el principio de aplicarle una segunda muerte. Yo espero que usted esté tomando esto muy en cuenta. Pero ¿sabe qué estoy diciendo? Porque esto hay que darle sentido. Vamos a pensar en que hay alguien que nunca quiso nada con el Señor. No se arrepintió, no buscó al Señor y murió. Porque era la paga del pecado. Era la paga física del pecado, no moral. Para que usted no se confunda, es que está pagando sus pecados. No. Es la paga del pecado con el cuerpo. Es donde se paga el pecado físicamente. A ver, pero ¿qué quiero decir en realidad? ¿Qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que si ese Señor que resucitó ya no puede volver a morir, porque está establecido que la paga del pecado es la muerte. Y si ya murió, ya hizo el pago físico, mas no el pago moral. Nada tiene que ver eso con la cruz del Calvario. Nada. Para que usted vaya procesando esos detalles finos, preciosos. Pero, ¿qué más quise decir? Si ese hombre que fue de los peores pecadores, de lo peor,
pero que sin embargo ha resucitado. Para él se establece por parte de Dios que no puede volver a morir, porque ya murió y ya hizo el pago físico del pecado. Nada que ver con lo moral. Nada que ver con la cruz del Calvario. Pero ¿qué estoy diciendo además? Oiga, estoy diciendo que si ese pecador resucitó, ya no puede volver a morir, entonces él es eterno. ¿Piensa eso? Porque en realidad no existe la idea de que cuando Dios creó a Adán, lo creó para que a cierta fecha muriera. No se menciona eso. Pero no entremos a ese detalle. Ese hombre de la segunda resurrección, que fue juzgado por Cristo en aquel trono blanco, ese ya no puede volver a morir. ¿Y eso qué? Porque si a él lo mandan al castigo y no puede morir eternamente, entonces será eternamente castigado, porque lo sentenciaron a castigo. Pero no se puede morir, por lo tanto, eternamente va a ser castigado. Eso es lo que la Biblia nos enseña de ser castigado eternamente. Es una cuestión que no se le da importancia. Pero imagínense que pasen milenios y su condición de vivir eterno. Es decir, usted me va a preguntar, hermano, pero entonces ¿está viviendo eternamente? Sí. Entonces, ¿tiene vida eterna? No. Pues entonces, ¿qué tiene? Tiene existencia eterna. La vida eterna la tienen los creyentes en Cristo. Yo espero que esto que he planteado quede bien claro. Ese pecador que resucitó en la segunda resurrección y que fue llevado a juicio en el trono blanco, ya no puede volver a morir, porque está establecido morir una vez. Se acabó. ¿Por qué? Porque la muerte física es la paga física que se hace por el pecado. Procese ese detalle. Entonces, recibir condenación eterna no es cualquier cosa. Cierto que lo vuelvo a repetir. Alguien me decía, pero entonces ese tiene vida eterna. Y le dije, no, pues entonces ¿qué tiene? Tiene existencia eterna. Vida eterna, solo los que creen en Cristo. Y ahorita vemos eso. Entonces, este hombre resucitó, no puede volver a morir, pero no puede cambiar su condición de condenado. Y esa es condenación eterna. Algo en lo que hay que pensar. Yo decía en una enseñanza pasada, en realidad yo veo razones de 2 buenos sermones aquí en esto que Pablo está enseñando, que Juan está enseñando. ¿Por qué Porque él hace una doble acusación, el diablo.
pero luego lo vamos a ver. Entonces dejamos establecido que ya nadie, ni unos ni otros, volverán a morir. A ver, ¿quiénes son los unos y otros? Ni los creyentes de la primera resurrección, ni los no creyentes o impíos de la segunda resurrección. Es decir, la muerte se quedará desocupada, con las manos vacías. Insisto, ya nadie volverá a morir. Ni los creyentes que resucitaron para ser levantados con Cristo, ni los impíos que fueron levantados en la segunda resurrección y que fueron juzgados ante el trono blanco. Note que la iglesia no se le juzga en el trono blanco. Hicimos la aclaración para que usted vea que sí se justifica decir que hoy hubo un juicio. Hay un fiscal acusador, es el diablo. Día y noche acusaba. Hay acusados que son toda la iglesia. Hay un juez que es Cristo. Porque el Padre a nadie le otorga el derecho de juicio. Dijo el Señor en Juan 5, en el capítulo, le dijo que el Padre no juzga a nadie, que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces yo veo al Hijo siendo el juez en este lugar. Y que ya nadie, ni uno ni otro, volverán a morir. Porque está establecido, decretado a los hombres morir una sola vez. Y si se muere una sola vez y ya no se puede morir, entonces es correcto que se diga que unos fueron mandados al castigo eterno y otros a la vida eterna. Pero aquí tengo que hacer una precisión. Solo habría de morir, habría un castigo eterno. Pero, ¿qué diremos de la iglesia? La iglesia de Jesucristo, aquí en la predicación en la tierra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, consecuentemente, cuando usted recibe a Cristo, recibe al tenerlo a Él, recibe la vida eterna. Y si ya murió y resucitó, entonces eternamente usted tiene vida eterna. No sé si esto quedó claro. Tiene vida eterna porque Cristo es la vida. Entonces yo digo que conviene tener en cuenta que en eso de la acusación de pecado que el diablo hace, que es sobre pecado donde giró la acusación del diablo, no sobre otra cosa. Él fue el corazón del problema de siglos. En la tesis del pecado, el diablo sustentó su acusación a los creyentes. Y entonces yo quiero aprovechar una cuestión.
Cuando Adán pecó, Adán era un hombre que no tenía pecado, limpio. Sin embargo, el pecado entró en el mundo por Adán. Y luego ese pecado se transmitió a toda la raza humana. A ese pecado se le conoce como el pecado original. Grábeselo. A ese pecado se le conoce como el pecado original. Pero hay una diferencia entre el pecado original y los pecados, es decir, mayúscula, que son los pecados cometidos por las personas antes de convertirse al Señor. Y establecimos una diferencia entre el pecado original y los pecados que nosotros cometemos antes de venir a Cristo. Son los pecados pasados. Pero después de que usted va a Cristo, le perdonan sus pecados, los suyos. Alguien me dijo, oiga, y el pecado de Adán. Y yo le dije, pues que Adán pida perdón, porque él lo cometió. Y sinceramente, yo creo que Adán arregló cuentas. Definitivamente. Es lo que yo creo. Pero el pecado original no lo cometí yo. Desde que nací venía conmigo. Era una herencia espiritual. Y ahí es donde tenemos que tener muy clara la apreciación. ¿Cuál sería? ¿Cómo se resuelve el problema de los pecados? En Apocalipsis 12, el diablo los acusó de esos pecados, los pecados de su vida pasada. ¿Cómo no? Ustedes eran pecadores. ¿De acuerdo? ¿Cómo resolvieron los creyentes? ¿Cómo hicieron defensa y vencieron al diablo? Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Es decir, los hermanos traen a memoria un hecho histórico. ¿Cuál hecho histórico? Que el Señor Jesús había sido crucificado allá por el año 29. No sé si es exacto o no, pero lo habían crucificado en el Calvario. Y allí Él derramó su sangre. Por eso se dice, limpiados con su sangre. Él derramó su sangre, que quiere decir entregó su vida. Y con su vida pagó por los pecados del mundo. Entonces, tenemos el pecado original, tenemos los pecados nuestros del pasado y vamos a tener los pecados de la vida cristiana. Veamos cómo se resuelve el problema del pecado original. Pues es algo que yo no resuelvo, pero se tiene que resolver. ¿Cómo sucede? Mire, el perdón de los pecados que hemos cometido
antes de nuestra conversión, los pecados pasados. Esos, vamos a decir, son cancelados por la obra de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, en la justificación, apela a la obra histórica que Cristo hizo en esa cruz para pagar los pecados del mundo. Es correcto, yo creo que no hay problema para entenderlo. Pero, ¿cómo resolver el pecado original? Si estos pecados pasados se resuelven con la justificación, ¿cómo se resuelve el pecado original? Hay explicaciones. Yo voy a dar esta, que me parece muy propia. Es que ese pecado original se convirtió en parte de nuestra naturaleza. Ahí está. Pero el pecado original se resuelve con la regeneración. Es decir, en el acto de la regeneración, el Espíritu de Dios me hace una nueva criatura. Y al hacerme una nueva criatura, no involucra que se vea el pecado original de nuevo en el hombre. Entonces, el pecado original se resuelve en la regeneración, que es donde lo hacen una nueva criatura. Ya nada tiene que ver. En la justificación se resuelven los pecados de su vida pasada, antes de conocer a Cristo. Pero luego usted va a Cristo y en la justificación queda usted exento de esos pecados. Pero después de que usted conoce a Cristo, usted es una nueva criatura. Usted empieza una nueva vida. Que a eso se le llama o le llaman mi vida cristiana, la vida cristiana. De acuerdo, pero el diablo va a decir sí, nomás que te voy a decir cómo la viviste. No la viviste como un hombre de Dios. Entonces, el pecado original no te acusan, porque no tuviste nada que ver. Del pecado pasado, que te lo hayan perdonado con la sangre del Cordero. O sea, apelando a su muerte. Y luego, el pecado de un creyente. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que dice, el creyente llega a vivir, a tener pecado. Hay solución. Y Cristo esta vez lo acompaña con el Padre en calidad de abogado. Qué bonita idea. Yo no sé cómo lo esté usted escuchando. Y a razón de haber hablado de estas cuestiones, se me ha pedido contestar. ¿Y qué pasa con los pecados pasados? Pecados pasados que se los perdonaron. Es decir, ya no existen. Bueno, esos fueron resueltos en lo que se conoce como la justificación.
Grave es esto. Es una preciosa doctrina que tenemos en nuestras iglesias. Iglesia cristiana. La doctrina de la justificación, es decir, Cristo pagó, murió por nuestros pecados. Ahora yo pregunto, ¿qué pasó con esos pecados pasados? Usted dice, fueron perdonados. ¿Es correcto? ¿Cómo? Con la muerte del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijeron los hermanos en el tribunal en el cielo? Y ellos, dijo Juan, le han vencido por la sangre del Cordero. Y la justicia divina se dio por satisfecha. Entonces yo hago una apreciación que espero que usted la analice. Luego esos pecados que fueron perdonados, fue un perdón sin costo. ¿Usted qué dice? Donde no se exige nada. Yo pienso que sí. Es decir, a usted no le costaron. A usted le otorgaron el perdón en base a que Cristo había hecho el pago con su vida. Entonces, a usted no le costó nada. Absolutamente nada. Pero al Hijo sí le costó. Luego entonces, en realidad, esos pecados exigieron paga. Es decir, la justicia divina. Yo estoy de acuerdo en que la muerte de Cristo se hizo cesar nuestras culpas, nuestros pecados. Pero no se llegue a pensar que esos pecados fueron perdonados sin exigir nada. Porque ¿qué exige la justicia divina? La justicia divina exige castigo. Pero que ya el Señor me perdonó. Sí es cierto. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, el pecado no se perdona y desaparece así. No, el pecado exige. La justicia divina exige que ese pecado sea castigado. Y la justicia divina exigiría que Cristo, que iba a pagar los pecados del mundo, los pagara. Por consecuencia, esos pecados tuvieron un gran impacto. Y yo dije, ¿los pecados son perdonables? Sí, son perdonables. Déjeme decir una cosa. Los pecados son perdonables si se paga por ellos.
Porque tendríamos que aceptar que en la doctrina del atributo divino del amor de Dios, imagínese usted que por soberanía, puesto que Dios es soberano, dice, y hace lo que quiere y como quiere. Es cierto, pero Dios nunca hará nada en contra de sus propios atributos. Esa es otra verdad. Y que resulta que por causa del amor de Dios decide perdonar a los pecadores sencillamente porque quiere. Sería justo que perdonara de esa manera soberana los pecados. Bueno, por un acto de soberanía podría ejecutarse, pero sería una injusticia. ¿Está usted pensando por qué? Porque la justicia divina quedaría burlada. Porque la justicia divina exige el castigo al pecado y al pecador. Dios entonces lo que hizo fue enviar a su Hijo. Y en amor de Dios y Él, se entregó en pago de nuestros pecados. De tal manera que la justicia divina no queda burlada. La justicia divina queda satisfecha. ¿Qué le parece, mi hermano? Yo creo que son cosas muy preciosas. Porque hemos dicho ahí en la cruz del Calvario, ¿no? Y cantamos en el monte Calvario y creemos eso, y eso es real, es hecho histórico. Y yo digo, bueno, ese perdón no pudo ser un acto soberano del Padre que por ser soberano pudieras otorgar y decir, te perdono de manera soberana. La justicia divina quedaría sorprendida, porque la justicia divina se vería burlada, que aunque ella exigía el pago, legítimamente exigía el pago del pecado de cada pecador, resulta que Dios sencillamente otorgó perdón por perdón. Pero no fue eso lo que hizo Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué precioso es esta doctrina, sinceramente. Son perdonados los pecados. Los que a nosotros cometimos son perdonados. Yo le estoy preguntando a usted, mi hermano, que me escucha. Esos pecados, usted era un gran pecador. El Señor lo salvó. Y usted dirá, me perdonó mis pecados. Y no tengo cuentas con Él. Me los perdonó. Muy bien. Y yo preguntaría a mis hermanos que me escuchan, luego esos pecados quedaron inexistentes.
esos pecados no quedaron inexistentes. Es decir, aunque usted no se los cargaron, se los cargaron al Señor Jesús. Él sí tuvo que pagar esos pecados. Entonces, pensar en la idea de que nos perdonó y los pecados se volatizaron no es del todo apropiada. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, aunque nos otorgó perdón, como quiera le costó y pagó por ellos. Qué precioso detalle de lo que es la salvación. Yo creo que mis hermanos van a tener, antes de que entremos, porque esto nos está abriendo la puerta para el capítulo 13. Es que en realidad estamos viendo lo que pasó con un primer grupo, que es la iglesia. Pero luego el diablo, cuando ya no pueda hacer nada con la iglesia, será lanzado a la tierra y ahora pondrá su ataque contra Israel. Bueno, no dice así las palabras de Apocalipsis. Dice, contra la mujer que dio a luz al hijo varón, que por interpretación decimos es Israel, y ese hijo varón es Cristo Jesús. Definitivamente. Entonces, si un creyente, al presentarse al tribunal de Cristo, ahí no puede mentir. Porque ahí todo es verdad. Y entonces se termina el juicio de la iglesia. Y entonces tenemos que Satán es lanzado a la tierra. Y ahora se abre un nuevo conflicto, pero en la tierra. Es lo que quiero marcarle. El otro juicio se dio en el cielo. Luego entonces la iglesia no está en la gran tribulación. Pero el diablo ahora que es lanzado a la tierra, se lanza contra un pueblo que vive en la tierra, representado en aquella mujer que había dado a luz al hijo. Y en el capítulo 13, hermano, porque vamos, ya el tiempo se nos acabó prácticamente, pero nos vamos a quedar en el capítulo 13. El problema con aquella mujer que representa a Israel es un problema que empieza en el tiempo del caballo bermejo, que empieza justamente en aquellos 42 meses que faltan. Y ahora sí, entramos al capítulo 13. Yo les agradezco porque sí quería yo entonces hacer un agregadito sobre esas cuestiones de la clasificación del pecado original, de los pecados y de los pecados de la vida cristiana, que son tres cosas diferentes. Dice Juan, porque en el capítulo 13 nos habla de dos bestias. Una de ellas, una bestia que subía de la mar y otra que subía de la tierra. Y esa bestia que subía de la mar representa en realidad
porque así lo representan las aguas y los mares. Era alguien que venía producto del apoyo del pueblo, apoyo popular, porque eso significa esas aguas, pueblos, naciones, gentes. Y esa primera bestia venía como producto del apoyo de esos grupos populares, mientras que la segunda venía de la tierra. Y por supuesto a mí me interesa y me interesó ver qué decían los intérpretes. Y una de las cosas que manejaron con eso de la bestia de la tierra era para darle origen a que esa bestia era sencillamente un líder de alguna nación, porque subía de la tierra. Y allí nos vamos a quedar, porque luego tendremos que hablar de la bestia que es el anticristo, del falso profeta, de la ramera, pero para no hacernos bolas por lo pronto, ahí nos vamos a quedar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y permítame orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad de volver a tocar estos puntos. Ayuda a tus hijos y ayúdame a mí para que estas presentaciones sean justamente como tú las has dicho. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén.